Vamos a seguir con el estudio que hemos venido hablando sobre lo que creemos como iglesia y hoy vamos a mirar el tema de la comunión. Eh, hemos hablado de nuestra creencia sobre la Biblia. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? El Antiguo y Nuevo Testamento, inspirado por Dios, sin error en sus escritos. También creemos que hay un solo Dios, el creador de todas las cosas que existe eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, significa que Él está en control. Bueno, miramos muchas otras cosas, escuchamos muchos comentarios sobre la soberanía de Dios, pero en realidad la palabra soberanía significa que Dios tiene control, tiene Él es en control. Hablamos de Satanás, un ángel caído, etc. Hablamos de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, el Espíritu Santo. Hemos tocado varios asuntos sobre el Espíritu Santo, los dones espirituales. Hemos hablado de esto, el sacerdocio del creyente. Y en la semana, el liderazgo de la iglesia. Y la semana pasada hablamos del bautismo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de eso, pero antes de eso vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracias por ese tiempo que podamos tener, Padre, aunque virtual, podemos, Padre, todavía tener esa comunión entre hermanos. Y queremos, Padre, pedir la dirección tuya en nuestro estudio del día de hoy. Gracias por cada hermano presente y conectado. Y, Padre, queremos rogarte y alabarte y glorificarte. Y le hacemos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces la semana pasada miramos el bautismo. Creemos que el bautismo cristiano debe seguir la conversión o nuevo nacimiento, salvación. Todas esas palabras hablan del mismo evento en la vida del creyente, como un acto voluntario de obediencia e identificación con Cristo, pero en ninguna manera es esencial para salvación. La práctica de bautismo es por inmersión en agua. Vemos que en el mundo cristiano o religioso hay varias prácticas bautismales. El bautismo de niños por parte de la iglesia tradicional por aspersión. No estamos de acuerdo con esta doctrina, no encontramos el apoyo de esto, es solamente circunstancial el argumento sobre el bautismo de niños, porque habla en unos 2 lugares en Hechos que todos los de la casa fueron bautizados. Entonces ellos argumentan que es obvio que había niños en la casa, entonces que todos fueron bautizados, entonces ese es el argumento. No estamos de acuerdo con eso. Sabemos que en Hechos también nos habla que ellos escucharon la palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios y pidieron el bautismo. Entonces la persona que es bautizada o la persona debe ser salva, debe haber tomado una decisión de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, un niño chiquitico no puede, no tiene esa facultad de
ni escuchar, ni comprender, ni entender lo que está haciendo, lo que está pasando, ¿cierto? Hay los que el bautismo para salvación se llama regeneración bautismal. Ese es muy común hoy en día en muchas congregaciones. Antes no estaba tanto, pero últimamente ha vuelto como una doctrina bastante fuerte, pero tampoco la escritura nos apoya este argumento. El argumento es que una persona es salva o regenerado o regenerada en el momento del bautismo. Entonces, debe ser bautizado para ser salvo. Y eso no es lo que la escritura nos dice. En Corintios, Pablo dice que él no había bautizado ninguno de ellos, ¿cierto? Entonces, solamente unos poquitos. Entonces, el bautismo no es para salvación. Otros añaden que la persona bautizada debe manifestar ciertas acciones extrañas para confirmar su salvación y la llenura del Espíritu Santo. No compartimos con estos. La persona es salva, empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo está en su vida desde el momento de conversión. Pero creemos que el bautismo es esencial en la vida del creyente. Entonces quiero hacer eso claro. Creemos que el bautismo es esencial en la vida del creyente. Es algo muy importante, es algo necesario en la vida del creyente, pero no para salvación. No tiene que ver con la salvación, pero es esencial. Es algo necesario en la vida del creyente de obedecer al Señor, de identificarse con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es por inmersión en agua, no es por rociar, es por inmersión. Entonces, eso es lo que miramos en el último estudio. Hoy vamos a mirar a la comunión de los creyentes. Y la declaración es el siguiente: creemos que todo creyente verdadero debe unirse o reunirse con otros creyentes del mismo sentir, con el propósito de enseñanza de la palabra de Dios, comunión, adoración, la cena del Señor, oración, evangelización, entre otros. Entonces, una parte muy importante y muy esencial en la vida del creyente es unirse y reunirse con otros creyentes, ¿cierto? Eso es lo que creemos. No es ningún creyente es una isla ni la otra palabra, buscando que vive a solo, ¿cierto? Él necesita comunión. El creyente necesita comunión con otros creyentes. Y vamos a mirar que este es evidente en las Escrituras. Y vamos a leer estas tres porciones de la palabra en Hechos capítulo 2 y versículo 41 a 47. Entonces, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vamos ahora a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11 y versículo 17 nos dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dejamos esta porción ahí y vemos este es el Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto y está hablando de la cena del Señor, ¿cierto? Y en Hebreos capítulo 10, y miramos versículo 20, vamos a leer desde versículo 23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Entonces, en estas tres porciones de las Escrituras, vamos a contemplar en el día de hoy. En el primer, en Hechos, capítulo 2, encontramos en versículo 42 la palabra comunión. Nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión. La palabra comunión es la palabra koinonia, que significa sociedad, participación o interacción social, compañerismo, comunión, participación. Tiene que ver con esto, comunión. La palabra comunión es indicativo de interacción, participación, de estar juntos. Viene de dos palabras, común, unión, indicando hay una unión común, hay una unión, un juntamiento, común, algo común, una unión común. Para nosotros, familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, somos uno en Cristo, entonces tenemos esta unión por ser familia de Dios. En Cristo somos los que han creído en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo, muertos con Cristo, como habla de, ¿cierto? Hemos muertos al pecado y muertos en Cristo, vivos en Cristo. Nosotros vivimos porque estamos en Cristo, somos en Cristo y somos miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Dios, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces tenemos un común unión, pertenecemos a Cristo y pertenecemos a la iglesia que es su cuerpo. Entonces tenemos esta común unión. Dios es nuestro Padre, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador.
etcétera, etcétera. Podemos hablar mucho de esas cosas, pero por el tiempo vamos a hablar brevemente de lo que hemos encontrado. En Hechos capítulo 2, los nuevos creyentes perseveraban. Es algo que se dedicaban a eso. Ellos eran juiciosos en esto, en la comunión, en esa común unión. La comunión aquí no es el partimiento del pan o beber de la copa. Eso no es lo que es la comunión, ¿no? Muchos vean la comunión como el partir del pan, pero aquí no se trata de esto. Es la comunión, común unión de un grupo de personas. Y en versículo 44 y 47 nos dice, todos los que habían creído estaban como juntos, ¿cierto? Entonces estaban reunidos juntos, cercanos y teniendo en común todas las cosas. Y sabemos que no, ¿cierto? Ellos empezaron a vender sus propiedades, etcétera, etcétera. De pronto era un experimento en tener todo del mismo sentido, pero sabemos que no parece que no duró mucho tiempo, ¿cierto? Encontramos la historia de Ananías y Zafira que dañaron todo eso. Pero en versículo 47 dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, 46 no leímos, pero debemos leer. Y perseverando en ánimos cada día en el templo, ¿cierto? En un lugar. Ellos estaban reuniéndose y partiendo el pan en las casas. Entonces, había estaban juntos, estaban en un lugar y eso es lo que, pero perseveraban en eso, en esa unión, en estando juntos. Entonces, por implicación, la voluntad de Dios es que los creyentes se reúnen juntos, no justos, juntos para el estudio de la palabra, porque leímos en versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, perseveraban en la enseñanza de la palabra. Recuerden en Mateo 28, el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado, ¿cierto? Entonces, por implicación, la voluntad de Dios es que los creyentes se reúnan juntos para el estudio de la palabra, la integración personal, la comunión, por la oración, la cena del Señor y la oración entre otros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa la comunión. En Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarse como algunos lo hacen. Es interesante que esa palabra epesunagoge, bueno, me imagino que la sinagoga de los judíos estaba metido ahí en eso. Y epe significa juntarse en un lugar, o habla de un lugar. Epe habla de un lugar. Entonces, sinagoga, juntarse en un lugar, agruparse y juntarse. Eso está cercano, están reunidos, ¿cierto? Habla de proximidad, ¿cierto? Estamos próximos unos al otro. En ese tiempo, bueno, tenemos algo de comunión por ese medio, pero ese no es en realidad el deseo de Dios que estamos
siempre como estamos, ¿cierto? Por una razón tenemos que estar como estamos, pero eso no es que para siempre vamos a estar así, porque vamos a mirar terminando otra vez este versículo en Hebreos capítulo 10, 25. La palabra iglesia se traduce, o eclesia, es en griego, es la palabra eclesia, significa iglesia, asamblea, congregación. Esas tres palabras se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar, o donde en el griego está la palabra eclesia. Se traduce iglesia, asamblea o congregación. La palabra iglesia indica, o la palabra eclesia indica un grupo de personas unidos en un lugar. Una asamblea indica una cantidad numerosa de personas, ¿cierto? Es obvio, eso es lo que significa la palabra. Congregación indica también una pluralidad de personas reunidos. Las tres palabras significan esas cosas y nosotros sabemos esto, ¿cierto? Si vamos a usar la palabra, una iglesia no es una persona sola. Una sola persona en un lugar no significa una iglesia, ¿cierto? No se llama una iglesia, no se llama una asamblea, no se llama una congregación. La palabra significa llamar fuera y se usa para un evento social, una reunión religiosa. Se usa para miembros del cuerpo de Cristo en la tierra y en los cielos. Y siempre indica pluralidad de personas en un lugar. Entonces, estamos viendo que la comunión de creyentes significa estar juntos, ¿cierto? Quiero mirar, aunque creo que todos estamos conscientes de eso, pero hay dos aspectos de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia universal y la iglesia local. Mientras los términos, el término iglesia universal no existe en las escrituras, ni la palabra local se usa, ni se dice. No va a encontrar un versículo que dice la iglesia local o donde dice la iglesia universal. Pero en el contexto de las escrituras vemos que la idea sí existe. La enseñanza sí existe de dos aspectos de la iglesia en la tierra y en su plenitud. La iglesia universal nos habla de todos los creyentes en todas las edades, naciones y lenguas. Entonces, la iglesia universal consiste de todas las personas salvos por la gracia de Dios en todas las edades, de todas las naciones, no importando su lengua, su género, nada de esas cosas, ¿cierto? Formamos parte, entramos en la iglesia universal que un día va a ser arrebatada para estar en la presencia del Señor. Eso no tiene nada que ver con la denominación que uno pertenece, la iglesia donde uno se congrega. Es todas las personas que son salvos, realmente salvos, no las personas que van a una iglesia local, sino las personas que son salvos, las personas que de verdad han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Este versículo en su contexto nos habla
de su iglesia como hablando de la iglesia universal. No está hablando netamente de Efesios, la iglesia de Éfeso. Está hablando de todo creyente, ¿cierto? Su iglesia, que es la iglesia universal. En Efesios 2:27, Cristo viene por su iglesia, como ya hemos mirado. Entonces, aquí tenemos el contexto de esta porción de la escritura. Habla de la iglesia, como se llamamos, la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia local, la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios 1:2. Pablo dirige su carta a todos los creyentes de la iglesia que se congregaba en Corinto. Eran personas reunidos en un lugar en la ciudad de Corinto, y esa se llama una iglesia local. Aunque la escritura no lo dice local, pero sabemos el contexto que está hablando de un grupo de personas en Corinto. En Romanos capítulo 16, Pablo saluda todas las iglesias de Cristo. Entonces, él está saludando las diferentes iglesias que están en los diferentes lugares, mandando saludos a ellos, a todas las iglesias en los diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, entendemos por eso que está hablando de iglesias locales que por naturaleza pertenecen a la iglesia universal, ¿cierto? Que es un día va a estar en la presencia de Dios, ¿cierto? No vamos a meter mucho en el asunto, pero la iglesia universal nunca se ha reunido hasta el día de hoy. De pronto, la iglesia universal en un día, cuando la iglesia empezó en Jerusalén, el día de Pentecostés, la iglesia era solamente creyentes que habían recibido a Cristo en este momento y se reunieron ahí. Entonces, de pronto ahí había una reunión universal de la iglesia, ¿cierto? Pero en realidad la iglesia hoy día, la iglesia universal no está reuniéndose en su plenitud, ¿cierto? Nosotros aquí estamos reuniéndonos en Tuluá. Otros en otras partes están reuniendo. La iglesia universal en un sentido está, pero no en un solo lugar, ¿cierto? Pero cuando el Señor Jesucristo viene, la iglesia universal va a reunirse por primera vez en el cielo, ¿cierto? En las nubes, como dice en 1 Tesalonicenses 4. Creyentes reunidos en cierto lugar para el estudio de la palabra, comunión, la cena del Señor y oración, entre otros, ¿cierto? Eso es la iglesia local. Cuando reunimos para celebrar la cena, no estamos reuniendo como iglesia universal. Cuando reunimos para el estudio de la palabra, como estamos en este momento, no es la iglesia universal reunida, ¿cierto? Entonces, no nos congreguéis. Bueno, vemos en 1 Corintios capítulo 11, Pablo tuvo una queja contra la iglesia de Corinto porque él dice, no os congreguéis para lo mejor. Y después dice, cuando os reunís como iglesia, ¿cierto? Entonces, ellos estaban reuniéndose en Corinto, pero no para lo mejor. Y vimos que había borracheras, había glotonería, había mucha inmoralidad
en la iglesia había muchas cosas, ¿cierto? En la iglesia de Corinto. Entonces, no os congreguéis para lo mejor. Entonces, estaban reunidos en un lugar. Había comunión, pero no era para lo mejor. ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Bueno, ya vimos en Hechos capítulo 2, tenemos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera, ¿cierto? La comunión, el partimiento del pan y las oraciones. El estudio de la palabra para crecimiento en conocimiento de Dios y de su propósito, su voluntad para sabiduría, para madurez espiritual, emocional y moral. Eso es lo que nos dice en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de, y para corregir y para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para que seamos completos, tenemos el conocimiento de Dios, que crecemos en el conocimiento de Dios. En Filipenses, en Colosenses, nos habla de esto, del conocimiento de Dios y de sus propósitos, su voluntad, la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría que viene de la ciencia o la filosofía, no, la sabiduría del temor de Dios, ¿cierto? Como dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, y la madurez espiritual, emocional y moral. Y David nos decía, ¿cierto? Con qué limpiará el joven su camino, con guardar tus dichos, ¿cierto? O guardo sus dichos para no pecar contra ti, dice David. Por comunión. Y en Hechos capítulo 2 hemos visto comunión, integración, común unión. Estamos unidos en un solo lugar, en un solo sentir también, un solo espíritu, reunidos. El partimiento del pan nos dice que es la celebración del Señor en Hechos capítulo 2. Tenemos esta celebración de la Señora y es parte del propósito por lo cual celebramos la cena del Señor y eso es evidente aún en 1 Corintios 11, ¿cierto? Que tomaran el pan, tomaran la copa. Vemos que está una colectividad. Tenemos la oración colectiva de la iglesia local en Hechos capítulo 2. Perseveraban en la oración colectiva. Nosotros sí debemos orar en nuestras casas, pero no hay cosa mejor tampoco que la oración colectiva de la iglesia local, ¿cierto? Necesitamos estar orando juntos, considerándonos, apoyándonos, etcétera, etcétera. Adoración, alabanza, evangelismo, aún la disciplina. Vemos cuando Pedro, hablamos ahorita de Ananías y Zafira, la historia de ellos, y vemos una reunión donde había una disciplina. También en 1 Corintios 5, donde Pablo habla con la iglesia de Corinto de la necesidad de disciplinar un hombre que estaba viviendo una vida inmoral. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, la disciplina es parte aún de la comunión
de la iglesia, ¿cierto? ¿Hasta cuándo debemos reunirnos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Hasta cuándo debemos reunirnos? Y hermanos, quiero que volvemos a esta porción en Hebreos. El escritor de los Hebreos dice a los creyentes: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de malas conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Hasta dónde, hasta cuándo hacemos esto? Y nos dice en versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? ¿Cuál es este día? Y nosotros sabemos que tiene que ver con la venida del Señor, que el Señor Jesucristo viene. Y debemos estar reunidos, debemos estar congregándonos juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga, ¿cierto? Y me llama la atención, dice, tanto más. Cuento una historia muchas veces de mi abuelo paternal. Mi abuelo era un hombre que esperaba la venida del Señor. Un hombre que él temía al Señor, ¿cierto? Y mi papá me cuenta de su niñez. Cuando mi papá era niño, el abuelo mío compró el tercer carro en la vereda, en la ciudad donde ellos vivían. Bueno, ni era ciudad, era un pueblito. Todavía es un pueblito. Un pueblo pequeño, campestre. Y mi abuelo tuvo una finca, un orden de vaca de leche. Y mi abuelo compró el tercer carro en la ciudad o en el pueblo hace muchos años atrás, más de 70 años atrás. Compró mi abuelo el tercer carro en el pueblo. Y entonces, para ir al culto, mi papá me contó que cuando llovía, en el tiempo de lluvia, ellos tenían que cruzar una quebrada 5 veces para llegar a la iglesia. Era la misma quebrada, era como un serpiente ahí. Y ellos tenían que pasar esa quebrada 5 veces para llegar a la iglesia. Y cuando en el tiempo de lluvia, la quebrada crecía porque no tenía puentes, era solamente pasando por la quebrada. No había puentes, no había nada, y él tenía que pasar por el mismo agua. Y mi papá me cuenta que el abuelo llegaba al río, a la quebrada, llegaba y él bajaba del carro, paraba el motor del carro, quitaba la correa del ventilador del motor, tapaba el radiador con un saco y pasaba el río, la quebrada. Pasaba por el agua y el otro lado paraba el carro, quitó el saco, puso de nuevo la correa del ventilador
del motor y seguía hasta el siguiente donde tenían que cruzar la quebrada de nuevo. Y hacía esos 5 veces para llegar a la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia y tenían que volver a la casa, lo misma cosa. Y los domingos tenía que hacerlo 2 veces. Volvieron por la noche al culto de la noche con la misma cosa. Y hermanos, esa siempre me habla, esta parte, porque yo estoy seguro que si yo tenía que hacer eso, yo no lo haría. Hoy día no lo haría. Pero dice acá que nosotros debemos congregarnos más viendo que el día del Señor está acercando, ¿cierto? El día del Señor está más cerca ahora que fue en el tiempo de mi abuelo. 70 años más cerca. Pero nosotros no tenemos este mismo deseo, ¿cierto?, de congregarnos muchas veces. Yo sé que todos estamos esperando abrir la iglesia para que podamos congregarnos de nuevo. Pero hermanos, que el Señor nos ayuda a ver la importancia de reunirnos, de congregarnos. En ese momento estamos congregándonos como estamos, pero hermanos, no perdemos el anhelo de reunirnos, porque el Señor, el día del Señor, la venida del Señor está muy cerca, está más cerca hoy que fue cuando el apóstol Pablo, cuando el escritor de Hebreos escribió este libro de Hebreos, ¿cierto? Entonces, hermanos, creemos que todo creyente verdadero debe unirse con otros creyentes del mismo sentir, con el propósito de aprender de la palabra, de tener comunión, de adorar al Señor, de alabanza, todas esas cosas, de celebrar la cena del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, que el Señor nos guíe y vamos a orar. Padre, en este momento, gracias tramos por tu palabra, gracias por la enseñanza de ella, por la dirección que ella nos da. Y Padre, queremos en esta mañana darte gracias por la persona de nuestro Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, gracias por esa obra redentora. Gracias que podemos hoy recordar al Señor en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Padre, y te anhelamos el día que podamos de nuevo reunirnos todos juntos en el local, Padre, con un deseo de cantar y abrazar y gozarnos, Padre, en la comunión unos con otros. Padre, queremos encomendarnos a ti ahora pidiendo por la reunión de la noche, por la predicación de tu palabra en la tarde, por el hermano que tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, Padre. Queremos rogarte para que tú le des las palabras para hablar, palabras dirigidas por el Espíritu Santo para la salvación de almas. Y Padre, el hermano que tiene la responsabilidad de la apertura del culto también, para que los himnos que él escoge, Padre, sean himnos que nos hacen pensar, para que, Padre, para que el mensaje que viene después puede ser fortalecido por esos himnos cantados. Padre, te pedimos, dándote gracia en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.